A continuación por CDNN Canal 23. Solo por CDNN Canal 23. Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos sean ustedes a un programa más de temas y debates. Hoy es lunes 24 de febrero del año 2025. Esta noche vamos a estar hablando con nuestro buen amigo Francisco Bautista Lara, escritor nicaragüense, muchos lo conocen, fue jefe de la policía en años pasados, y estaremos abordando un poco de un tema, o más bien de un personaje, un héroe, un referente nicaragüense, como es Augusto César Sandino. El pasado viernes 21 de febrero, se cumplieron 91 años exactamente del vil, de la traición y el vil y cobarde asesinato de este héroe de las Segovias, pero también de Nicaragua y del mundo entero. ¿Por qué me refiero al mundo entero? Hombre, porque nosotros sabemos, los nicaragüenses y los que no son nicaragüenses, sabemos que Sandino es un referente a nivel mundial. Porque con la lucha, con el inicio más bien de la lucha antiimperialista de este ciudadano nicaragüense, es que desembocaron muchísimas otras luchas. Francisco Javier Bautista escribió una nota, o hizo un escrito, hablando de Sandino. Y en breves momentos vamos a estar hablando de este tema con él. Yo considero que hablar de Sandino es hablar de reivindicación de derechos, es hablar de sueños, es hablar de avances y es hablar particularmente de no injerencia en asuntos internos por parte de gobiernos, de personas y de lacayos foráneos que siempre han creído y han querido de que Nicaragua y que nosotros los nicaragüenses les pertenecemos. Entonces, en breve momento yo voy a estar hablando con nuestro invitado, Francisco Javier Bautista Lara, de este tema. Nos abordemos un poco de este escrito que él hizo, Sandino, creador de realidades, transformando sus circunstancias. En breve momento estaremos hablando con nuestro invitado. Antes de irme con este amigo, yo quiero referirme rápidamente a la circunstancia de lo que sucedió el día de hoy. Que sucedió el día de hoy aquí en la carretera sur. Un accidente lamentable que no debió haber sucedido, por supuesto, donde 3 personas fallecieron. Un cabezalero, se le fueron los frenos, se estrelló con otro
furgón de origen costarricense, luego se pasó llevando un camión y unos motociclistas. 3 personas fallecieron. Pero ¿cuál es lo trascendental de esta noticia? En primer lugar, el joven de 44 años, Michael Mora, era hermano mío, por parte de padre. Y lógicamente, a nosotros, como familia, pues nos llena de consternación y sobre todo, al igual que la familia de las otras personas, llena de consternación este tipo de acciones, lamentables, por supuesto. ¿Hasta dónde yo quiero llegar con esto? Yo siempre en esta plataforma comunicacional de este programa, temas y debates, yo siempre he hecho la salvedad y he hecho siempre el llamado a que tenemos que tener que tomar conciencia en lo que nosotros llevamos. Es los que manejamos vehículos, tenemos que tener conciencia de que lo que nosotros llevamos es un arma montada para, de una manera más bien, de asesinar a otras personas. Escúchame lo que le estoy diciendo. Tenemos que tener conciencia de que las acciones pueden repercutir en otras acciones muy dolorosas como la que sucedió el día de hoy. Y es lo que sucede todos los días en este país. No solamente el día de hoy, sino todos los días en este país. Pero ¿qué? ¿Cuál es mi recomendación siempre? La concientización, pero sobre todo la más vigilancia y presencia policial en en las diferentes arterias que comunican la capital y fuera de ella, aquí en Nicaragua. Hay que haber y debe de haber más presencia de la Policía Nacional de Tránsito. Porque la Policía Nacional de Tránsito es un símbolo para el conductor y es una forma de persuadir al conductor que va a toda mil, que respeta las señales de tránsito y que por supuesto anda en las calles. Yo siempre lo he dicho. No le estoy echando la culpa a nadie con estos comentarios que estoy haciendo, pero debemos de tomar carta en este asunto principal y particularmente. Los accidentes de tránsito están todos los días del mundo y a toda hora. ¿Cómo es posible eso? Me pregunto yo. ¿Quiénes son los que están fallando? Los dueños de vehículos que no revisan bien sus unidades, los conductores de esos vehículos que andan, o nuestras autoridades que no se están haciendo más presencia a nivel nacional. Yo considero que estamos fallando todos, todos, todos. Pero bien, algo que yo quería comentarles, que yo quería compartir con ustedes y que espero de que esta situación no llegue más allá y no siga enlutando a muchas más familias nicaragüenses. Hoy nos tocó a nosotros y otro día les va a tocar a otro montón de personas si las cosas no se toman en cuenta. Nosotros como conductores, ustedes como dueños de unidades, hablando del transporte privado, de transporte pesado, si no revisan su unidad, y por supuesto a las autoridades, que debería de haber más presencia, vuelvo y lo repito, más presencia de la Policía Nacional en las diferentes arterias de entrada de carreteras y calles a nivel nacional. Porque si no pone eh, ese símbolo o esa forma de persuadir al conductor, los conductores van a ir a toda velocidad. ¿Qué le importa a ellos? ¿Qué nos importa a nosotros? Ah, pero si vos empezás a hacer acto de presencia, yo te aseguro que ese nivel de accidentalidad se va a bajar. Te lo aseguro, te lo garantizo. A mí me ha pasado ya. Yo ando en mi carro en las calles, a veces me agarra la loquera, y perdonen ustedes, de correr, o tal vez porque ando a prisa, porque tengo algo urgente que hacer,
Y yo agarro mi carro y en algunas ocasiones he hecho unas malas maniobras y he ido a alta velocidad. Pero cuando he visto la Policía Nacional de Tránsito o los conos anaranjados o las patrullas con las luces encendidas, yo bajo la velocidad automáticamente. Y así como yo, habemos más de 6 millones de habitantes en este país, que le aseguro que hacemos caso a esas advertencias, a esa simbología o a esa presencia de la Policía Nacional de Tránsito. Vuelvo y lo repito y con esto cierro, porque voy a irme ya con nuestro invitado. Yo no le estoy echando la culpa a nadie, pero es algo doloroso, como medio de comunicación, como ciudadano y como hermano de una de las víctimas, estar compartiendo este tipo de noticias y comentarios con la televidencia, que siempre nos honra estar aquí en este programa. Voy a hacer rápidamente una breve pausa, Iván Morales. Voy a hacer rápidamente una breve pausa para luego venir con nuestro invitado Francisco Bautista Javier Lara y hablemos un poquito de la vida verdadera de Sandino, el creador de realidades, superó circunstancias, su historia real, su vida, su desarrollo como humano, como nicaragüense. La proclama de San Albino de 1927, eso vino a ser como una especie de revelación del pensamiento político de Sandino. Sandino dice en este escrito, es de esos personajes indispensables, dejan huellas profundas que trascienden fronteras. Sandino tuvo una visión de largo alcance, imponiéndose contracorriente, dice el escrito de Francisco Bautista. Fue la primera derrota militar y política del ejército invasor norteamericano aquí en Nicaragua. Yo voy a hacer una breve pausa rápidamente para luego digo nuestro invitado Francisco Javier Bautista Lara aquí en temas de debate, hablemos un poco de Sandino. Ya regresamos. El pueblo decidió el camino del progreso, seguimos adelante avanzando. Yo voté por Daniel, la juventud con Daniel. Ganamos, 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 el pueblo ganó. Mate, oh, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I don't know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Este año sorprendemos. Con Claro Hogar navega hasta 200 megas de internet, HBO Max. Contratalo en tu centro de atención al cliente. ¡Claro que sí! Gana certificados de cena o supermercados al contratar o renovar tu Claro Hogar.
No teníamos mucho para dar. Aquella mala cosecha nos había dejado apenas las manzanas que necesitábamos para vender. Entonces llegaron unas personas a quienes el precio les parecía muy caro. A mí me molestó. Pero no a mi padre. Él dejó que ellos pusieran el precio. Pero mi padre hizo algo más. Me pidió que les diera otro canasto de manzanas. Más tarde me enteré de que era una familia pobre. Hicimos algo bueno aquel día. No hay otro don mejor que el de dar, según lo que creas, así será. El interés por los demás. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Gracias, amigos, por continuar aquí en su programa Temas Relevantes. En breves momentos vamos a estar conversando con nuestro invitado, Francisco Javier Bautista Lara, donde vamos a estar abordando un poco, más bien él va a estar hablando un poco y nutriéndonos hasta la saciedad, diría yo, de lo que deberíamos de saber, pero realmente, y cuando me refiero a realmente, me refiero a los interiores de quién era Sandino. Según lo que estuve leyendo y lo que estuve leyendo de esta nota, o más bien de este escrito que hizo nuestro invitado, Sandino, creador de realidades transformando sus circunstancias. Hubieron 15 circunstancias que superó Sandino en aquella época y que a mi juicio, en la actualidad debemos de superar y no cualquier persona lo hace. Entre ellas fue la exclusión de origen. Esa es una de las circunstancias que él superó, que una persona pobre vendió tortillas, vendió cosas de horno, fue mecánico, entre otros muchos de ellos. Por eso es que yo el día de hoy en un programa especial que vamos a estar hablando con nuestro invitado Francisco Bautista Lara, que ya lo tengo aquí en Temas y Debates. Buenas noches y bienvenido una vez más, don Francisco, aquí a Temas y Debates. Bueno, muchas gracias por la invitación para conversar sobre este personaje fundamental de la historia y de la identidad nicaragüense e hispanoamericana, Augusto C. Sandino. Así es que felicito a la audiencia, pues, que va a estar atenta a este programa y vamos a conversar sobre sobre la hazaña de Sandino, sobre su vida, sobre sus circunstancias y sobre su legado histórico e inmortal. Y particularmente, como lo decía al principio del programa, don Francisco, de ese Sandino, de ese héroe, de ese ciudadano, de ese niño, de ese personaje que verdaderamente superó y trascendió fronteras, porque hablar de Sandino ahora es un referente a nivel, no solamente a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial. Referente porque ha tenido una visión que ha alcanzado y que ha llegado a otras revoluciones para que hagan lo que nosotros estamos haciendo y lógicamente nos impongamos y se impongan ellos sobre lo que es la lógica norteamericana del expansionismo y sobre todo la interferencia en las políticas internas de los países. Usted hizo un escrito denominado, que aquí lo tengo, yo lo estuve leyendo al principio del programa, Sandino, creador de realidades, superando circunstancias. Hay 15 elementos o 15 circunstancias que superó Sandino. Y eso es lo principal. A mí me gustaría que hablemos un poquito principalmente
primeramente, perdón, de esto, don Francisco. Bueno, antes de comenzar a mencionar esa circunstancia, quiero enfatizarte que nosotros, los seres humanos y los personajes relevantes de la historia, en realidad existimos en un tiempo y en un lugar concreto. O sea, no somos en el aire, en abstracto, sino que nacemos en una familia concreta, en una ciudad, en un país, en una época concreta que tiene ciertas características y ciertas condicionantes que pueden limitarnos o facilitarnos un camino determinado. Por eso las personas es imposible comprenderlas fuera de su tiempo, fuera de sus circunstancias, fuera de su entorno donde nacieron, donde vivieron, donde crecieron y donde realizaron su hazaña o la huella profunda que dejaron. Tanto Sandino como Rubén Darío, que lograron, digamos, llegar a la mayor altura en su ámbito respectivo, mientras Rubén Darío conquista como padre del modernismo y renueva las letras, la poesía y la prosa española, viniendo desde aquí, desde Nicaragua, desde una periferia política, económica, social y cultural, para remontarse a la mayor altura de la literatura española de fines del siglo XIX y principios del XX. Así Sandino en realidad nace también en un escenario limitado desde Nicaragua, desde Niquinomo, un muchacho sencillo que también tiene un conjunto de circunstancias particulares y sin embargo se convierte en el artífice de la primera derrota militar y política del ejército norteamericano en su acción temeraria y agresiva de invasión a Nicaragua durante casi 20 años, entre 1912 y 1933. Bueno, Sandino fue ese pequeño hombre que se hizo gigante, monumental, que se atrevió a levantar la voz a los agresores, a enfrentar a los agresores, y no solamente enfrentarlos y resistir, sino a no vencer, a no dejarse vencer y sí, a vencerlo. Así es que para Estados Unidos es una espina clavada en la historia, porque este pequeño hombre al frente del pequeño ejército loco que le llamó Gabriela Mistral, le dobló el brazo al poderío militar norteamericano que colocó en Nicaragua quizás unos 5,000 marinos, varios escuadrones aéreos que estrenaron aquí sus acciones ofensivas bombardeando ciudades como Ocotal, y también algunos barcos que fueron anclados en el Caribe y en el Pacífico de Nicaragua. Bueno, ese poderío militar y esa arrogancia política, diplomática que quisieron imponer contra Nicaragua para transformarla en un protectorado, de la cual sacaron el famoso tratado Chamorro-Bryan en 1914 y pretendían aceptarse para controlar, digamos, esa posición geopolítica estratégica de Nicaragua en el contexto regional. Bueno, Sandino fue la voz de la dignidad que se alzó con heroísmo y patriotismo en contra de los invasores. Bueno, Sandino es el continuador de esa rebeldía de Benjamín Celedón, que precisamente se enfrenta a los americanos al inicio de la intervención militar en 1912 a solicitud del gobierno conservador de Adolfo Díaz. Y es inmolado Benjamín Celedón, un heroico general liberal, progresista, antiimperialista, que defiende la dignidad de los nicaragüenses, de la soberanía nacional, y que es un elemento que sienta las bases del antiimperialismo, antiintervencionismo en Nicaragua en el siglo XX y que Sandino lleva a su máxima expresión. Bueno, entonces hay un escritor español, José Ortega y Gasset, que escribe un libro que se llama Meditaciones del Quijote en 1914, precisamente el año en que se firma el famoso tratado Chamorro-Bryan. Y él dice, yo soy yo y mi circunstancia. En realidad somos nosotros y nuestras circunstancias, o nuestras circunstancias y nosotros. Y hay que comenzar diciendo que Augusto C. Sandino tiene una primera circunstancia de origen, de nacimiento, una circunstancia de exclusión por haber sido hijo natural y de pobreza. No vive en la abundancia. Su niñez y su adolescencia es en la miseria, en la pobreza y en la exclusión de un sencillo muchacho cuya madre, Margarita Calderón, una sencilla mujer empleada de un señor muy conocido en Niquinomo,
don Gregorio Sandino, que era agricultor y también comerciante, el patrón de doña Margarita, y de ahí nace Sandino, de esa relación como hijo natural. Así es que él vive sus años de niñez en esa condición social de exclusión que implica su origen de nacimiento y de pobreza. Se la rebusca para seguir adelante vendiendo cosas, no sé, tortillas, cosas de horno, lo que pueda vender en los pueblos de aquel entonces, en Niquinomo, y vive con su madre primero y después también con su madre, con su abuela materna, hasta que un día se encuentra con don Gregorio en la calle y le pregunta pues que si era su hijo, y entonces don Gregorio le dice que sí, que es su hijo, y Sandino le dice, bueno, si soy tu hijo, ¿por qué no vivo en la casa como Sócrates Sandino, que era su hermano y con el cual Sandino tenía alguna relación de amistad? Entonces, don Gregorio reconoce que es su hijo y lo traslada a su casa, y donde comienza a vivir, pues en la casa de don Gregorio, pero no es un hijo privilegiado, es un hijo con algunas limitaciones, porque no es el hijo de la familia, de la pareja que está ahí, de la señora Tiferi y don Gregorio, sino que es un hijo que salió por fuera y que es acogido en la casa, que de alguna forma eso le permite a Sandino pues aprender un poco y mejorar su condición de vida, aunque no necesariamente su condición de exclusión. Entonces, ese es el primer punto de partida. Ahora, ¿qué significó para Sandino esa primera circunstancia de origen? Yo creo que labró en él una actitud frente a la vida, una sensibilidad social frente a la pobreza del entorno. Es decir, Sandino no es ajeno a la miseria del entorno social de Nicaragua de aquel entonces, no es ajeno a la exclusión social, al padecimiento de las personas de escasos recursos como él. Es un niño que crece en esas dificultades, y eso le da sensibilidad, le da un espíritu de austeridad. No es un muchacho botaratas que abusa de los recursos porque nunca los tuvo, sino que es un muchacho trabajador, esforzado, que trata de salir adelante para superar las condiciones de miseria y de exclusión de las que ha sido, de las que ha salido. Esa es una primera condición fundamental. No es posible entender a Sandino si no comprendemos primero que sus años de niñez y adolescencia estuvieron en esa realidad de aquel pequeño pueblo, de aquella pequeña villa de Niquinomo, que en aquel tiempo era jurisdicción de Granada, y que de ahí se formó el muchacho en el trabajo, en su forma de ver las cosas, su cultura, sus maneras de actuar, incluso hasta su rigidez y su timidez, ahí fueron formadas en ese origen de donde vino, de donde nació. Esa es una primera circunstancia fundamental, ¿verdad? Ok, perfecto. Y yo creo que hay otra circunstancia. Mencioné a Benjamín Celedón al principio. Sí. Y resulta que en 1912, Sandino tiene 17 años. Sabemos que se dio aquel hecho en octubre de 1912, cuando estaba de cumpleaños, precisamente el 4 de octubre, el general Francisco Benjamín Celedón fue acribillado por los marinos norteamericanos y sus cómplices locales conservadores en aquella famosa batalla del Coyotepe. Bueno, aunque Celedón fue acribillado, después fue exhibido como un trofeo, digamos, para escarmiento de los rebeldes de la zona, y pasó el cadáver arrastrado por una carreta por Niquinomo. Sandino, este muchacho de 17 años que simplemente estaba viviendo su vida de un joven común y corriente que trabajaba, que se esforzaba, que trataba de aprender un oficio, bueno, vio como consecuencia de la agresión militar norteamericana, de la invasión norteamericana, vio el cuerpo acribillado de este héroe nacional, Benjamín Celedón. Y yo creo que ahí se da un segundo punto importante. Bueno, aquella sensibilidad social de Sandino se complementa ahora con una posición, digamos, incómoda, de rebeldía, de malestar, de desagrado por aquella escena tan dramática que estaba viendo, y que ponía en evidencia precisamente el terror de la agresión norteamericana, de la agresión militar extranjera, la complicidad conservadora en esa agresión que había sido, como decíamos, llamado por Adolfo Díaz. Entonces ahí tenés dos elementos que en la conciencia de Sandino comienzan a desarrollarse y a crecer
como una actitud frente a la vida ante esas circunstancias que él es testigo y que vive. Ahora, hay algo particular que usted decía de toda la vida, de todas las circunstancias y de todas las etapas, diría yo, que vivió Sandino. Primero, la exclusión familiar, si se le puede decir así. Luego, al ver el panorama de lo que estaba sucediendo en su propio país, que intervencionistas, que personas que no eran nicaragüenses asesinaban a Benjamín Celedón y lo pasearon lo arrastraron más bien en las calles de Niquinomo, una manera de infringir miedo, temor en la población nicaragüense. Sin embargo, el referente, o más bien el pensamiento político de Sandino nació de ver ese panorama, de ver esas circunstancias que estaban viviendo al ver a ese héroe de Celedón. Bueno, mira, yo te tendría que decir que desde mi opinión, todo va sumando en su vida. Es decir, el muchacho se va formando y va agregándole a su conciencia, a su manera de pensar, a su manera de sentir, distintos elementos que se van complementando y desarrollando. En realidad nadie nace formado, nadie nace acabado. Es decir, uno se va formando y se va formando en cómo va abordando su circunstancia y cómo va aprendiendo de ella. Aquí mencioné dos hechos concretos: el origen de exclusión y de pobreza. Segundo, el ser testigo de un hecho, digamos, dramático en la historia nacional, vergonzoso también. Y yo quisiera agregar otro tercer elemento. Bueno, ¿cuál era la formación escolar de Sandino? En realidad era una formación escolar escasa. Bueno, en aquel tiempo no era fácil estudiar. Ser un bachiller era en realidad como ser un profesional o más en estos tiempos. Eran muy pocas las personas. Era como un lujo. Sí. Entonces él, bueno, aprendió a leer y escribir, seguramente cursó algunos grados de primaria, aprendió a contar, a sumar, a leer, pero su formación escolar era escasa y en realidad es muy probable que él no destacara en la escuela. Es decir, hacía un esfuerzo de aprendizaje, pero no destacaba en la escuela. Él aprendió a trabajar y aprendió a defenderse en la vida y a salir adelante. Así que yo estoy convencido que en realidad para Sandino la escuela en realidad fue la escuela de la vida. Fue ahí donde Sandino aprendió, en el contacto con la gente, en la identificación de las necesidades de las personas, de su entorno primero y después más allá de su entorno. Entonces fue un autodidacta, se interesó por aprender y por conocer. No el autodidacta como Darío, que desarrolló una lectura muy intensa, sino un autodidacta que se fue construyendo en la observación del escenario de su entorno, en el contacto con la gente, en la identificación de las realidades sociales, las pobrezas, las dificultades y las aspiraciones de la sociedad nicaragüense y después más allá de Nicaragua. Ese es un tercer elemento que me parece importante. Y yo creo, yo percibo en Sandino una curiosidad natural. Esa curiosidad natural y un ímpetu de una voluntad persistente, robusta y rebelde. Es decir, un hombre que tiene criterio y va formando su criterio y va formando esa férrea voluntad de hacer lo que quiere hacer, de salir adelante. Yo creo que la primera gran intención de él es superar su exclusión y superar la pobreza de la cual es parte y de la cual percibe que hay muchos otros vinculados a esa. Esos son elementos que se van sumando a su formación personal. Y yo creo que hay una experiencia muy buena y esa sería una cuarta condición importante, y es que en 1921, entre 1921 y 1926, él sale de Nicaragua. Bueno, primero viaja a la costa caribe de nicaragüense, después está en Honduras, en Guatemala y está en México. En esos lugares, él fortalece y aprende el oficio de mecánico, se relaciona con obreros, con empresas industriales que producen, incluso trabaja en una empresa petrolera en México, participa y ve la actividad sindical que se desarrolla en México y percibe, digamos, los auges y la efervescencia de la Revolución Mexicana entre 1923 y 26. Entonces, ese movimiento social, ese criterio que se va formando antiimperialista en México, indigenista, hispanoamericanista, todos esos elementos
él lo va viendo y viviendo, y por lo tanto va complementando su formación y su actitud frente a la vida, que se suma a los antecedentes, digamos, de su niñez, de su adolescencia en Nicaragua, pero que va viendo un mundo más amplio. Él percibe, creo yo, con mucha claridad las necesidades de los pueblos latinoamericanos, indohispanos. Percibe la exclusión de los pueblos indígenas, particularmente en Guatemala y en México. Es testigo de esas aspiraciones y de que Estados Unidos agrede y usurpa, por ejemplo, el territorio mexicano, como todo el mundo sabe, y es un factor de agresión, un factor de desestabilización. Él comienza o continúa percibiendo eso. Él mismo reconoce que México para él ha sido una gran escuela, una tierra sagrada y amada, dice Sandino, de tal forma que esa etapa, en realidad, yo creo que gradúa a Sandino en esos elementos adicionales que se incorporan en su conciencia, en sus emociones, en su mente, en su visión del mundo entre 1921 y 1926. Son 5 o 6 años de intensa labor. Ahora, es un hombre que se dedica a trabajar. No es un bacanalero, no es un borracho, no anda por las calles buscando, digamos, la vagancia. Se dedica a trabajar y ahorra, y ese es otro elemento importante. Su formación de niñez y de adolescencia y esa intensidad laboral que él desarrolla, creo que en él se forma una actitud de austeridad. Es un hombre austero y una disciplina férrea. Es un hombre disciplinado que no tiene una vida desordenada. Eso va formando su temple, que después se manifiesta en el liderazgo que asume en la guerra contra los invasores norteamericanos en Nicaragua. Pero ahí se van agregando elementos. Él va, diríamos nosotros, va esculpiendo su propia personalidad, va formando sus propias características y va consolidando ese liderazgo que no nace con él, sino que se va formando en el camino. Es decir, diríamos que en 1926, Sandino, al regresar a Nicaragua, cuando, digamos, ha decidido incorporarse a la guerra constitucionalista al lado del Ejército Liberal, cuando decide regresar a Nicaragua, a la mina de San Albino, y se pone a la orden para participar en esa lucha contra los conservadores que eran apoyados por los norteamericanos en el golpe de Estado contra el gobierno liberal, es otro Sandino. Sandino ha regresado transformado, ha regresado fortalecido, ha regresado con un aire que transmite liderazgo, autoridad. Y es tan así que, estando en San Albino, él, con su propia personalidad, con su discurso, es capaz de atraer, digamos, personas que creen en él y que se van con él en esta lucha como parte de la guerra constitucionalista. Se dice que unos 800 mineros y campesinos de la zona siguen a Sandino y lo transforman en un general, en uno de los generales de la guerra constitucionalista entre octubre de 1926 y mayo de 1927. Pero hay otro elemento que es una circunstancia importante también en Sandino, y es que en México, principalmente en México, él también fortalece su visión espiritual, su sentimiento espiritual. Él tiene fe en un creador, en un ser universal, y él, desde su origen cristiano y católico, lógicamente en el niquinomo de su niñez y su adolescencia, él va siempre en la búsqueda del ser superior y él percibe un destino para su existencia, un propósito de su vida, una visión, digamos, espiritual que trasciende al ámbito material en el que estamos. Entonces, ese fortalecimiento del espíritu que lo lleva a participar digamos, en muchas actividades, incluso Sandino hacía yoga, por ejemplo, hacía meditación, una cosa que en aquel tiempo era más rara, hoy es más común, pero eso significaba que él cultivaba su espíritu, cultivaba esa serenidad mental y esa fortaleza que le permitiría después asumir, digamos, con mucha entereza la decisión que decide tomar.
¿verdad? Entonces, cuando Sandino regresa a Nicaragua, viene no solamente fortalecido con los elementos políticos, con la visión política, digamos, latinoamericana, indohispana, indigenista, antiimperialista, ese aire revolucionario de la Revolución Mexicana, ese sentimiento antiimperialista que se va cultivando en él, sino también viene con un espíritu o con un desarrollo espiritual distinto, superior. Es decir, se ha complementado en su formación, en su vida, en su existencia, una serie de elementos que después se van a expresar en toda su intensidad en la lucha antiintervencionista que emprende a partir de 1927. Rodrigo, se está hablando de prácticamente que el pensamiento nacionalista, hispanoamericanista y antiimperialista nació de ver de todos los elementos, más bien particularmente ver lo que le estaban haciendo a su pueblo, y posteriormente cuando se trasladó a México y ver toda cambió su mentalidad totalmente. Sandino era, y también hablaba un poco de que era una especie como de profeta. Eso es lo que yo leí en el escrito. Hablemos del manifiesto del 15 de febrero de Luz y Verdad de 1931, ya que en este manifiesto se ve particularmente y referentemente de la convicción directa de Sandino. ¿Cuál era su propósito? Él estaba buscando su propósito. Ese espíritu sensitivo, la dignidad natural que él ya emanaba antes de salir de Nicaragua. Hablemos un poquito de esto. Fíjate que este manifiesto, bueno, es un manifiesto político, pero en realidad es un manifiesto espiritual. Es un manifiesto donde él reconoce, reconoce una vida eterna, reconoce a un Dios de la justicia, a un Dios del amor, cree en una fuerza superior en el universo, y en realidad, digamos, su visión profética no es solamente política, sino que también es espiritual, profundamente espiritual. Él anuncia la liberación de los oprimidos, igual que el Evangelio. Es decir, hay una coincidencia en el pensamiento político de Sandino con, digamos, esa visión religiosa que ha venido cultivando. Yo quisiera decirte algo interesante. Este manifiesto de Luz y Verdad, que fue emitido por Sandino el 15 de febrero de 1931, fue precisamente en conmemoración de ese manifiesto que fue aprobada la última reforma constitucional a la Constitución Política de Nicaragua, que fue efectivamente firmada el 15 de febrero del año 2025 en homenaje, en recuerdo a este documento fundamental del pensamiento político y religioso de Sandino. Bueno, esas son de las cosas de Sandino interesantes. Sandino no es solo un actor político. Sandino es un actor que tiene una visión integral, que va más allá del presente, tiene una profunda convicción espiritual. Y en realidad es imposible entender a Sandino, incluso entender el nivel de resistencia, de sacrificio, de entereza de su lucha, si no vemos la fortaleza espiritual y moral que ese hombre logró construir, y además que logró transmitir a sus seguidores como un líder indiscutible. Es un líder integral, no es solamente el jefe de un ejército, no es solamente el general de un ejército, es un líder de un grupo, de una época, de un tiempo que además trasciende su tiempo y trasciende su frontera. Bueno, todas las voces relevantes del mundo de aquel entonces reconocieron en Sandino una voz de dignidad, una voz de autoridad moral, una voz fuerte e indoblegable. Y eso requiere mucho más que un parlante, digamos, es en realidad la entereza personal del que emite ese mensaje con una convicción inalterable. Eso es importante. Ahora, hay otro elemento que también queremos agregar en estas circunstancias de Darío, y es que en 1914 Sandino tiene 19 años. Sandino todavía está en Nicaragua, en Niquinomo, pero se firma aquel famoso tratado, oneroso tratado Chamorro-Bryan, que significa conformar en Nicaragua un protectorado y que Estados Unidos se apropia del canal interoceánico con propósitos de dominación y expansión, como todos sabemos.
Eso justifica en realidad la intervención militar de los Estados Unidos. El propósito de la intervención norteamericana en 1912 no era más que asegurarse la firma de este tratado y por lo tanto tener el control militar y político del país para hacer posible, viable, este tratado de expansionista imperialista de Estados Unidos de 1914. Entonces, no es casual que el 1 de julio de 1927, que es la primera proclama política pública e internacional, el Manifiesto de San Albino, emitido desde Ocotal, sea su primera proclama política en la que anuncia los propósitos de su lucha, la motivación de su lucha. En ella dice, entre otras cosas, el mundo sería un desequilibrado, permitiendo que solo los Estados Unidos de Norteamérica sean dueños de nuestro canal, pues sería tanto como quedar a merced de las decisiones del coloso del norte, de quien tendría que ser tributario. Los absorbentes de mala fe que quieren aparecer como dueños sin que justifiquen tal pretensión. Y agrega, la civilización exige que se abra el canal por Nicaragua, pero que se haga con capital de todo el mundo y no sea exclusivamente de Norteamérica. Es decir, esa primera proclama del 1 de julio del 27 no obvia un hecho que está en la escena pública y es el Tratado de Chamorro-Bryan, el oneroso Tratado de Chamorro-Bryan, en la que los conservadores entregaron el territorio nacional a los intereses norteamericanos. Sandino recoge eso y vuelve a recoger este tema en otro elemento importante. Sandino rescata el pensamiento hispanoamericanista, la libertad de los pueblos latinoamericanos, el pensamiento de Simón Bolívar, lo que él llamó el supremo sueño de Bolívar, por la soberanía de Hispanoamérica y por un pensamiento antiimperialista. Y el 20 de marzo de 1929 presentó a los 21 gobiernos latinoamericanos de nuestra América este planteamiento para rescatar el supremo sueño de Bolívar con 44 puntos, entre los que está, por ejemplo, la abolición de la doctrina Monroe. Identifica la doctrina Monroe como una actitud agresora, expansionista, arbitraria, ilegal de los Estados Unidos y la denuncia como parte de los abusos del imperialista. También apela a la nacionalidad latinoamericana, como lo dijo Simón Bolívar a principios del siglo XIX, a un pacto de alianza latinoamericana, a una justicia latinoamericana, y también incorpora nuevamente la visión del canal interoceánico por Nicaragua. Es decir, Sandino está rescatando eso. Y en 1929, por ejemplo, cuando estaba en México, le entregó al presidente de México en sus manos este documento del 20 de marzo del 29 para el rescate del supremo sueño de Bolívar. Es una gran aspiración de los pueblos hispanoamericanos. Hace poco hubo una encuesta que publicó esta empresa encuestadora M&R Consultores, donde habla de una serie de elementos. Y cuando uno lee lo que piensan, digamos, los distintos países, los ciudadanos de los distintos países, uno se da cuenta que la mayoría de los latinoamericanos coincidimos con este supremo sueño de Bolívar. Que rechazamos la doctrina Monroe, por ejemplo, como la rechazó en su momento Sandino en este documento, pero también rechazamos las injerencias, las agresiones, las manipulaciones, las descalificaciones de los Estados Unidos que proliferan principalmente últimamente con la nueva administración norteamericana. Pero también los latinoamericanos aspiramos a esa unión latinoamericana. Ese ideal de Bolívar, ese ideal de Sandino sigue siendo vigente en la mayoría. Yo diría el 80% de los latinoamericanos aspiramos a construir proyectos juntos, a integrarnos, a avanzar en los procesos de unidad, etcétera. Ojalá que sea posible. Sandino lo creía, insistió hasta el final. Lógicamente, yo diría que el gran obstáculo para la unidad latinoamericana es precisamente el interés de los Estados Unidos de mantenernos divididos. El refrán dice, divide y vencerás.
Bueno, Sí. Estados Unidos no le interesa que los centroamericanos, los latinoamericanos construyamos juntos nuestros procesos de integración y nuestros procesos comerciales, económicos, políticos, educativos y avancemos en lograr el bienestar de nuestros pueblos. Le interesa fragmentarnos, socavarnos, desestabilizarnos. Y eso es lo que ha venido haciendo, lamentablemente, al menos durante el último siglo. Sandino, el revolucionario, Sandino, el futurista, el nacionalista, el visionario y sobre todo el humanista. Me gustaría, don Francisco, que cerremos con algo, con dos cositas. Hay dos cositas que me llaman mucho la atención. Primero, una de las frases de Sandino. Nosotros iremos hacia el sol de la libertad o hacia la muerte. Y si morimos no importa, nuestra causa seguirá viviendo, otros no seguirán. Y eso es lo que está sucediendo actualmente, 91 años después, en Nicaragua y a nivel mundial, porque como lo decía usted, la encuestadora MIR, el 84.5% de los latinoamericanos ven en Sandino un referente de la lucha antiimperialista y de la lucha que margina a nivel global el actuar del imperio. Número uno. Y número dos, todos menos uno acepta la rendición. Esta es una frase que acuñó directamente Sandino, porque solamente él no aceptó la rendición cuando fue el pacto aquí en el Pino Negro, aquí en Tipitapa. Me gustaría que cerremos con esas dos preguntas. Bueno, mira, Sandino es consciente de que él está sembrando una huella imborrable para la historia. Y él está consciente también que su existencia física es temporal y que va a terminar un día, pero él está consciente, convencido, y la historia ha demostrado eso, que digamos, los mensajes, las acciones, la huella que ha dejado trasciende a su existencia material. E incluso trasciende a las fronteras de Nicaragua. Él está dejando un pensamiento liberador, la liberación de los oprimidos, dice, un pensamiento nacionalista, antiimperialista, un pensamiento de unidad latinoamericana, de lucha, de dignidad. Eso está quedando grabado en la conciencia latinoamericana, en la conciencia nicaragüense. Se convierte en principio de la nación de Nicaragua, más allá de la existencia material, física y temporal de Sandino. Se convierte en un legado en el pensamiento de Hispanoamérica y es imborrable dentro de esa conciencia hispanoamericana y brota y surge y se levantan sus banderas frente a las circunstancias de agresión norteamericana. Y ese nivel de conciencia de Sandino, que Sandino en realidad no le teme a la muerte material, porque iba a ocurrir, porque él es consciente que estaba dejando un legado más allá de su tiempo y de su territorio incluso. Y frente a las circunstancias de agresión de los Estados Unidos, el pensamiento de Sandino adquiere vigencia contemporánea. A Sandino lo asesinan porque su voz es muy fuerte, porque Sandino es el único obstáculo para los Estados Unidos para imponer o terminar de imponer a la Guardia Nacional. Es el único obstáculo para Anastasio Somoza para asumir la jefatura de la Guardia Nacional. Es el único obstáculo para que los Estados Unidos se ancle con estas nuevas formas de dominación en Nicaragua y para que tenga desde Guardia Somocista, Somoza, etcétera, un control geopolítico sobre Centroamérica y el Caribe. Sandino es el único que se puede oponer con fuerza, como lo ha hecho y como lo ha demostrado. El pensamiento y su fuerza moral y política y militar, porque venció a los agresores, es contundente. Eso plantea una situación real. Ahora, a Estados Unidos le parecía inaceptable y además vergonzoso que Sandino siguiera en este escenario porque era un peligro real para esos propósitos. Estados Unidos se enfrentaba al inicio de la Segunda Guerra Mundial, 1934, en aires de guerra en Europa y quería tener en Centroamérica y el Caribe a un aliado incondicional, y ese aliado incondicional era Somoza, era la Guardia Somocista al frente de Nicaragua. Y entonces, bueno, sí, autorizó la ejecución de Sandino. Somoza fue el ejecutor con la Guardia Nacional de ese asesinato atroz y Sandino fue muerto físicamente en aquel 21 de febrero de 1934, pero Sandino no ha muerto. Apagaron a Sandino, digamos, hicieron desaparecer sus restos mortales
porque no se ha encontrado aún, para que no hubiera recuerdos de él. Quisieron borrar su memoria, quisieron denigrarlo, descalificarlo, pero Sandino quedó ahí como una tenue luz, a pesar de la masacre que organizaron la Guardia Nacional en el norte de Nicaragua, con toda la base social, las cooperativas, los campesinos, los colaboradores que Sandino tenía. Y a pesar de eso, Sandino floreció. Sandino no murió, no fue anulado, porque es tan fuerte y tan monumental su estatura que es imposible aniquilarlo. Y el 19 de julio de 1939, Sandino regresó triunfante a Nicaragua para imponerse en toda su magnitud, en su dignidad nacionalista, patriótica y antiimperialista. Don Francisco Bautista Lara, gracias por haber estado con nosotros en Temas Debate. El tiempo se me fue, desgraciadamente, pero ha sido un verdadero placer, honor y deber haberlo detenido una vez más aquí en Temas Debate. Muchas gracias. Gracias por su sintonía, fiel. Volvemos, si Dios lo permite, con un programa similar. Buenas noches y que Dios nos bendiga a todos. Bandido, Lucía Somoza, a bandolero, y Sandino nunca tuvo propiedades, que traducido al español quiere decir: Somoza le decía a Sandino bandolero, y Sandino nunca tuvo propiedades. Moncada le llamaba bandido en los banquetes, y Sandino en las montañas no tenía sal. Y sus hombres tiritaban de frío en la montaña, y la casa de su suegro la tenía hipotecada para liberar a Nicaragua, mientras en casa presidencial Moncada tenía hipotecada a Nicaragua. ¿Qué es aquella luz allá a lo lejos? Es una estrella, es la luz de Sandino en la montaña negra. Allá están él y sus hombres junto a la fogata roja, con sus rifles al hombro y envueltos en sus colchas, fumando o cantando canciones tristes del norte, los hombres sin moverse y moviéndose la sombra. Cara era vaga como la de un espíritu, lejana por las meditaciones y los pensamientos, y seria por las campañas y la intemperie. Y Sandino no tenía cara de soldado, no, sino de poeta, convertido en soldado por necesidad, y de un hombre nervioso, pero dominado por la serenidad. Había dos rostros superpuestos en su rostro, una fisonomía sombría y a la vez iluminada, triste como un atardecer en la montaña y alegre como la mañana en la
montaña, triste como un atardecer en la montaña y alegre como la mañana en la montaña. En la luz su rostro se rejuvenecía y en la sombra se llenaba de cansancio. Y Sandino no era inteligente ni era culto, pero salió